La doctora Julia, al asegurar que estos crímenes propician un ambiente de inseguridad crónica y profunda durante un periodo continuo y de impunidad y de complicidad, y eso lo saben los agresores, pero aún más también las autoridades. Es importante destacar que el tipo de feminicidio que mayormente se registra en la entidad mexiquense son los feminicidios sin identificar, el cual se caracteriza porque las autoridades desconocen a los asesinos, así como datos fundamentales de varias de las víctimas, además de que por lo regular estos crímenes, las mujeres que son encontradas en vías públicas fueron asesinadas pero en otro lugar, es decir, ahí solo fueron arrojadas. La mayoría de mujeres asesinadas son jóvenes que desarrollaban actividades diarias en espacios públicos, escuelas, trabajos. Y bueno, otra cosa que vale resaltar, que el 56% de los crímenes de las autoridades desconocen quién es el homicida, y solo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida, ya sea la pareja, un familiar, un vecino, la autoridad conoce la identidad del victimario. Esto es muy importante por lo que hablamos, porque el tema de fondo, y que tenemos que ser el tema de acceso a la justicia, del debido proceso, de cómo se están investigando los casos, cómo se está arribando a la verdad, cómo se está haciendo justiciable estos asesinatos. De lo contrario, esto puede desbordarse, o ya se ha desbordado. Para las expertas del feminicidio ha sido importante establecer si había una relación entre la víctima y el agresor, ya que esto ha permitido, por un lado, establecer tipologías. En el Estado de México, solo el 30% podemos ubicar, que se ubica más en el ámbito de donde la mujer conoce al victimario, no necesariamente su pareja, ¿sí? Es con quien vive, puede ser un vecino, es algún familiar. Pero por el otro lado, y nos parece muy importante, es qué pasa con aquellas mujeres, que eso era el llamado, ¿por qué tantas mujeres no se sabe quién las asesinó? Es importante saber ese vínculo entre víctima y victimario, porque nos permite caracterizar las agresiones cometidas en los cuerpos de las mujeres, pues esto permite diferenciar las agresiones a las que son sometidas, pues cuando estas son cometidas por el desconocido, por lo regular los cuerpos representan un patrón más violento de tortura, violencia sexual y hasta mutilaciones. Esto es importante, eso no quiere decir que la pareja también descuartice y dejada en bolsitas, sí también, pero lo estamos encontrando más recurrentemente en quienes al menos no sabemos, o a lo mejor eso es lo que hace falta saber, y que se hagan las investigaciones para tener claro qué está pasando con estos asesinatos. Asimismo, el desconocimiento por parte de las autoridades de los perpetradores de los asesinatos violentos de mujeres reflejó una situación que llevó a Ciudad Juárez a un contexto donde un número significativo de mujeres desaparecieron y posteriormente se encontraron asesinadas. Además de que estos crímenes se caracterizan por la falta de esclarecimiento, enraizándose una cultura de impunidad que los fomentó. Por tal motivo, en la sentencia Campo Algodonero, la Corte afirmó que la ineptitud judicial frente a la violencia contra las mujeres favorece la impunidad, y envía un mensaje que este tipo de agrados pueden ser tolerados por el Estado, pues la obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelva a repetirse. Si no, vamos a estar en una repetición crónica de violación sistemática de los derechos humanos. Todas y todos ustedes, yo quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de tener este encuentro como parte del foro de análisis de la situación del feminicidio en el Estado de México, en donde queremos asumir compromisos muy puntuales para enfrentar uno de los problemas más lacerantes que vivimos en el Estado de México. Indudablemente, el feminicidio es la expresión más dura
más cruel del medio ambiente en que se desarrolla la violencia contra la mujer. Estamos en un entorno profundamente violento contra las mujeres en prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana de las mujeres en la entidad. Y lamentablemente tenemos un gravísimo problema para poder enfrentar y resolver de fondo esta situación, que es particularmente la falta de determinación, la falta de voluntad de las autoridades estatales para asumir y reconocer que existe un problema de feminicidio en el Estado de México y que lamentablemente se niega y se quiere ocultar. Antes de llegar aquí, algunos de los medios de comunicación me comentaban que hoy justamente por la mañana en una conferencia de prensa el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, y el candidato de su partido, presentaron un conjunto de estadísticas con las cuales querían acreditar que no existía tal problema. E incluso hicieron referencia a algunos datos estadísticos del INEGI que la verdad no se sostienen. Y la verdad es que es profundamente irresponsable el tratar de esconder este problema por debajo del tapete, porque el primer paso para resolver un problema es su reconocimiento. Y si no se reconoce por parte de la autoridad, difícilmente va a instrumentarse una política de acciones institucionales para enfrentarlo y resolverlo de manera decidida. Más aún, no es una posición nueva. El actual gobernador del estado reiteradamente ha negado la existencia de este problema e incluso se ha negado a publicar o establecer la declaratoria de feminicidio que muchas organizaciones de mujeres e incluso grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión hemos pedido que se haga para enfrentar el problema. Y nadie puede negar que aquí en la entidad pues se presentan estos hechos. No más de 930 mujeres asesinadas en los últimos 5 años, más que las que se presentan en Ciudad Juárez, y ellas víctimas de una violencia comunitaria y familiar muy delicada, porque la mitad de estas mujeres asesinadas pues han sido asesinadas por su pareja, en un clima de violencia que se refleja en el homicidio de mujeres, pero también en la vida cotidiana. Yo decía que la expresión más cruda de la violencia contra la mujer es el feminicidio, pero lo cierto es que encontramos, no solamente nos enfrentamos a una cultura de discriminación, sino de violencia, en donde el hogar se ha convertido en uno de los espacios más inseguros y violentos contra la mujer, por la pareja, por el padre, por el hermano, por el novio, y esto tiene que ver con problemas muy profundos derivados de la falta de expectativa y posibilidades de desarrollo en nuestra entidad. Los problemas vinculados a la disolución familiar, los problemas involucrados al desempleo, a la deserción escolar, a las adicciones, a muchos problemas que se enfrentan en la vida cotidiana se reflejan justamente en estos datos que nos presenta Inés, que son de manera muy cruda. Una tasa de violencia contra las mujeres en el estado de 54.1%, cuando la media nacional es del 23%, casi el doble del promedio nacional, y donde las mujeres de 15 años y más han sufrido incidentes de violencia comunitaria en un 55%. El documento que usted nos presenta, sin lugar a dudas, es contundente. Desde los casos de feminicidios documentados en el Estado de México, casi el 60% de las víctimas fueron halladas en un lugar público, y en tanto que el 36% de los cuerpos fueron hallados en casa habitación. Este dato pues, no puede ocultarse. Son datos oficiales que obran en el registro del propio Ministerio Público y de la Procuraduría. La mayoría de los asesinatos corresponden a jóvenes que tenían entre 11 y 30 años de edad, el 46%, que desarrollaban actividades cotidianas fuera del hogar, estudios o trabajo, 43%, y que eran solteras, el 44%. Por eso yo creo que el primer punto que deberíamos de aquí de suscribir con toda claridad
es el que ustedes presentan como el punto 4. Lo comparto plenamente. Reconocer el grave problema de feminicidio que existe en el Estado y aplicar medidas que garanticen el debido proceso para que no quede en la impunidad. Usted lo puso en el punto 4, yo lo pondría en el primer lugar, porque la autoridad debe reconocer la existencia de este problema para resolverlo. Y de ahí avanzar a tomar las medidas que garanticen la seguridad de las mujeres. Por supuesto que comparto el concepto de seguridad ciudadana, aunque en lo personal me gusta más el concepto de seguridad humana. ¿Por qué? Porque nos permite tener una visión más integral del conjunto de acciones que tenemos que garantizar. La seguridad no puede reducirse solamente a la seguridad pública. La responsabilidad del Estado, del gobierno, tiene que ser mucho más amplia. Tiene que ver con la seguridad pública, con la seguridad física, con la seguridad social, con la seguridad alimentaria, con la seguridad que permita el desarrollo de una vida integral y en paz, con tranquilidad. Y por supuesto que los instrumentos y políticas que nosotros queremos impulsar tienen que ver con ello. Y el objetivo fundamental es erradicar la violencia institucional, porque la omisión de la autoridad, lo comparto plenamente, es cómplice de la violencia contra las mujeres, porque la omisión lleva a la impunidad, al no castigo y a permitir que se reproduzcan este tipo de prácticas en la vida cotidiana de las mujeres de todos los estratos sociales y de casi todas las edades, porque también la violencia se presenta contra las niñas en particular. Por supuesto que comparto la idea de sistematizar la información, de hacer los bancos de datos, establecer todo lo que es la identificación de mujeres desaparecidas y no identificadas, este banco de información genética, y medidas institucionales que urgen atender y que van a requerir un conjunto de reformas legales. No solamente el tipificar el delito de feminicidio, sino debemos de establecer nuevas normas y marcos jurídicos que nos permitan luchar contra la discriminación de la mujer, sancionar la violencia contra las mujeres, garantizar los derechos de las niñas, de los niños, de las jóvenes y de los jóvenes, tipificar y sancionar con mayor severidad la violencia intrafamiliar, sancionar la irresponsabilidad paterna en cuanto a la atención de los hijos, y esto va a implicar un rediseño de las políticas públicas institucionales. Me gusta también la idea del instituto. Yo preferiría, y lo he planteado, la creación de una Secretaría de la Mujer. ¿Por qué? No un aparato burocrático, es una secretaría que garantice la transversalidad de las políticas de equidad de género en todas las acciones, programas y políticas del gobierno de la entidad. Se trata de una secretaría que sea el garante de establecer la transversalidad en toda la acción pública y crear un espacio como el que ustedes plantean de participación de las mujeres en el seguimiento y fiscalización de las políticas y programas en apoyo a la mujer. ¿Por qué la transversalidad? Porque no podemos reducirla estrictamente a un ámbito. Creo que uno de los errores que se ha hecho en la administración pública es sectorizar las problemáticas. Si hay un problema del medio ambiente, ahí está la Secretaría del Medio Ambiente. Si hay un problema de la mujer, es un instituto de la mujer. Si hay una problemática de los jóvenes, pues que sea la Secretaría, en una visión que fragmenta mucho de las actividades. Yo prefiero una administración más horizontal, donde si bien hay instituciones responsables de atender una política de carácter sectorial, se priorice la transversalidad de las acciones. Creo que esto permitiría tener mejores resultados y, por supuesto, el objetivo fundamental es de garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, también la posibilidad de tener otro tipo de oportunidades para el desarrollo. Cuando hablo de transversalidad me refiero
por ejemplo, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a garantizar la atención a los problemas de salud reproductiva, a enfermedades que detectadas oportunamente pueden evitar la muerte de mujeres, el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, tener en el caso de la Secretaría de Educación la garantía no solamente de introducir contenidos en los planes y programas para atender los problemas de la equidad y del género, sino ir construyendo una cultura de respeto a las mujeres desde el propio sistema de educación formal. Yo creo que la transversalidad nos las tenemos que tomar muy en serio, porque la problemática de los géneros, porque ahí también hablar de los géneros, atraviesa el conjunto de las acciones de la autoridad y las políticas públicas. Y cuando hablo de políticas públicas, las asumo como políticas en las que intervienen los ciudadanos en su elaboración, su instrumentación y su desarrollo, dejando atrás la vieja lógica del programa gubernamental, en donde todo se convierte en un acto de autoridad. Cuando hablamos de políticas públicas, significa que el público participa en su diseño y elaboración. Yo creo que tenemos un gran reto por delante. Comparto plenamente la preocupación, reconozco el problema que existe de feminicidio en el Estado y el conjunto de acciones que determinarán nuestra acción y nuestro actuar. Y no solamente vamos a firmar el documento sin notario, nosotros sí sabemos honrar la palabra. ¡Bravo! La palabra y mis compromisos, sino que además que lo vamos a suscribir, lo vamos a impulsar y hacer realidad. Este es un compromiso que yo he tenido en distintas etapas del desarrollo de mi vida pública, política y profesional, y que independientemente del ámbito de las competencias que he desarrollado, seguiré impulsando. Y yo las felicito por esta iniciativa, por estas propuestas muy puntuales que creo que podemos complementar, y espero que este compromiso que hoy suscribimos, este decálogo que hoy suscribimos, se convierta en políticas públicas muy claras para erradicar la violencia y generar la expectativa de oportunidades sin discriminación a las mujeres en el Estado de México. Muchísimas gracias. Cambiar a la región con tu participación en Cinas, el mejor.